Señor, le bendiga grandemente a cada uno de los que el día de hoy han podido llegar y a todos los hermanos también que nos ven por las redes sociales. Que el Señor nos pueda bendecir grandemente a cada uno de ustedes. Bien, vamos a comenzar, ¿cierto?, el discipulado del día de hoy. Le voy a invitar a ponerse en pie para compartir una oración antes de poder comenzar. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, amén. En esta noche bendecimos tu precioso nombre, Señor. Te damos gracias porque si estamos aquí es porque nos has dado la bendición, Señor, nos has dado la salud y nos has dado las fuerzas necesarias, Señor, para poder estar en este lugar, para bendecir tu nombre, exaltar tu nombre mediante nuestra disposición a escuchar tu palabra, Señor. Bendice nuestros corazones, prepara nuestras almas, Señor, para recibir tu palabra. Que aquellos que están escuchando por las redes sociales también puedan ser bendecidos, Señor, por lo que hoy vamos a compartir en este lugar, Señor. Ahora te damos gracias por todo esto y damos comienzo, Señor, a este discipulado del día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Bien, que el Señor nos bendiga, amados hermanos. El tema del día de hoy que vamos a compartir es expulsados del jardín, ¿ya? Pero para poder entrar un poquito quería hacer algunas preguntas, a ver cómo ha quedado en nuestra memoria, en nuestra mente, todo lo que hemos compartido con respecto al Génesis. Si ustedes ven acá, estamos recién en Génesis 3, en estos 3 capítulos de Génesis hemos centrado los estudios durante todas estas últimas semanas. Hemos hablado del árbol de la vida, hemos hablado del árbol del conocimiento, que es el árbol de la ciencia, el bien y el mal. Hablamos de la serpiente. Y me gustaría preguntarle a los hermanos, sobre todo los que han estado durante todos estos estudios, ¿qué conclusión podríamos dar a esos temas que nosotros hemos tocado con respecto a los árboles, con respecto a la serpiente? Por el momento, ¿qué conclusión podríamos tener de todo esto que hemos hablado? ¿Alguien más o menos tiene una idea de lo que hemos hablado? ¿Que podríamos dar un resumen de lo que hemos compartido hasta este momento? Que todo el Génesis escrito es figura de lo verdadero. Da mención a los árboles en este caso, haciendo mención a nosotros, las personas humanas. La serpiente, dando mención al enemigo. Y dentro de lo que hemos leído nos dimos cuenta de que Jesús siempre estuvo y que en medio del cuerpo, y en el estudio que aprendimos el discipulado anterior, nos dimos cuenta también que el conflicto de Satanás, en este caso cuando él se reveló, no ocurrió en el cielo, porque se supone que ahí no podía pasar eso, y ocurrió ahí en el huerto. Ahí fue la rebelión que tuvo Satanás. ¿Cierto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién tiene otra visión de lo que hemos hablado? Caída en el huerto del Edén por el medio de la desobediencia. ¿Ya? De Satanás en este caso. Todo lo que nosotros hemos venido hablando, yo creo que lo podríamos resumir en que nosotros, por ejemplo, como iglesia, nosotros nos caracterizamos porque somos la iglesia de Cristo, somos una iglesia cristiana. Que Jesús es el centro de nuestro estudio, Jesús es el centro, es digamos, en la doctrina más grande que hay en la Escritura, en lo que con respecto a Jesús, y lo que hemos venido hablando durante estos días, que todo lo que estaba en el Génesis, o gran parte de ello por lo menos, lo decía la hermana Nicole, es figura de lo que es verdadero, figura o simbólico de lo que es verdadero. Ya cuando hablábamos del árbol de la vida, creo que llegábamos a la conclusión que el árbol de la vida en el fondo es Jesús, aunque cuando veíamos el estudio del árbol de la vida veíamos que hay diferentes tipos de árboles en la Escritura que nos hablaba, árboles que nos hablan de la bendición, el árbol de la vida, y podíamos hacer un estudio de diferentes árboles que habla la Escritura. Pero cuando hacíamos en el fondo y tratábamos de entender qué es lo que era el árbol de la vida que estaba en el centro del huerto, creo que la conclusión era que el árbol de la vida era tipo o figura de Jesús. ¿Ya? De hecho, el árbol de la vida, yo lo puedo resumir de esta manera: el árbol de la vida, a diferencia de los árboles que están en nuestra mente, el árbol de la vida que es Jesús no era
un árbol estático que estaba parado en un lugar, sino que la Escritura enseña de que Jehová se paseaba en el huerto. El árbol de la vida se paseaba, andaba ahí en el huerto y conversaba y hablaba, tenía comunión con, en este caso, con Adán y con Eva. ¿Ya? Eso es lo primero que nosotros, yo creo que la primera conclusión que tenemos que entender, que el árbol de la vida es Cristo. ¿Ya? Jesucristo dijo, él mismo con su propia voz dijo que el que come mi carne, el que bebe mi sangre, ¿qué tiene? La vida. ¿Ya? Entonces cuando hacíamos este estudio del árbol de la vida, llegamos a la conclusión de que Jesús es el árbol de la vida. Entonces cuando hablábamos del árbol de la ciencia del bien y el mal, también dábamos a entender de que hay posiciones con respecto al árbol de la ciencia del bien y el mal. Por ejemplo, algunos la posición que tienen del árbol del bien y el mal es que era Satanás mismo, figura de Satanás en el árbol. Porque la Escritura habla con respecto a los árboles, los muestra como seres humanos. Entonces de ahí salió la doctrina de que Eva había tenido relaciones sexuales, en este caso con el árbol, y el fruto de esto fue Caín. Y lo hablábamos con respecto al árbol de la vida, porque si ustedes buscan la teología, por ejemplo, de la Iglesia del Tabernáculo de Elías, o otras, inclusive de hermanos nuestros que se congregan en iglesias como las nuestras, que también siguen esta teología, ellos también dicen que la relación era el sexo. Miren, les voy a dar un texto donde ellos se sujetan para decir estas cosas. Porque es bueno que le demos esta introducción, porque ya expulsados del jardín, la mayoría de las cosas que vamos a hablar son cosas que van a tocar lo que hemos ya compartido. Pero por ejemplo, Eclesiastés capítulo 2. Perdón, Cantares capítulo 2. Mire este cantar, escuche bien, pero escúchelo con la mente abierta, ya, con la mente abierta, y no se crea que está sucio de mente, no se crea que está distorsionando la escritura, porque la escritura tienen un lado poético, tienen lados literarios, tienen lados que son literales, también tienen lados simbólicos, entonces uno tiene que saber ahí comprender el lenguaje de la escritura. Entonces abra su mente para escuchar este texto bíblico. Mire lo que dice Cantares 2, versículo 1. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Ahí está hablando la mujer, la doncella que muestra en Cantares que tenía una relación ahí con Salomón. Y dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Ese texto, si usted lo abre su mente para poder comprender lo que está diciendo, se daría cuenta que está hablando cosas de grandes, cosas de adultos, cosas de matrimonio, ya de relación entre personas. Lo vuelvo a leer mientras que los hermanos puedan tomar su lugar. Escuche bien. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Entonces este texto lo usan los que creen en esta teología, que hablan con respecto a que el árbol representaba a una persona, en este caso a Satanás. ¿Ya? Porque aquí usted lo puede ver en el libro de Cantares, la mujer que está hablando, ella hace referencia a su amado como un árbol. ¿Ya? Lo hace referencia como un árbol. Entonces, los que dicen de esta teología que el árbol de la ciencia del bien y el mal era Satanás, que estaba representado en un árbol, lo que dicen ellos de que Eva fue donde ese árbol y tuvo relaciones sexuales con ese árbol. En este caso,
con Satanás, que es lo que representa el árbol de la ciencia del bien y el mal. En este caso, en Cantares, se toman de este texto para poder afirmar lo que están diciendo, porque aquí la mujer está diciendo claramente y comparando a su amado con un manzano. Y esto para los adultos. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que habla ella? Compara a su amado con un manzano y dice que ella se sentó a la sombra del manzano, se sentó a la sombra del árbol y su fruto fue dulce su paladar. Si usted entiende la metáfora de la poesía, se va a dar cuenta de lo que está hablando. Entonces ese texto se usa para poder de alguna forma reafirmar de que el árbol era Satanás como persona y que Eva tuvo relaciones con él. Entonces nosotros cuando hicimos el estudio del árbol de la ciencia del bien y el mal, hablamos de que el árbol no es así, porque hace una distinción en Génesis, hace una distinción que hay un árbol de la vida, hay un árbol de la ciencia del bien y el mal, ya hay un árbol, ya hay una serpiente. Son tres personajes que entran en esto. Primero habla del árbol de la vida, que nosotros entendimos que es Jesús, y estamos hablando del árbol de la ciencia del bien y el mal, que qué es lo que era, lo que nosotros decimos que es lo que era, el árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿qué es lo que era? Conocimiento. Lo que pasa es que seguramente a lo mejor miran el árbol como algo malo. Yo creo que va como en parte. Exactamente. Y eso es lo que nosotros debamos entender. No porque diga que el árbol era de la ciencia del bien y el mal, significa que el árbol era malo. Sino al contrario, como dice el árbol de la ciencia, y la palabra ciencia que dice ahí, ¿cierto? Nosotros la veíamos en el griego que decía que era un conocimiento teórico, un conocimiento intelectual de una cosa. A diferencia del conocimiento que tuvo Adán con Eva, que usaba otra palabra hebrea, que significaba conocimiento experimental, cuando tú experimentas algo. Entonces, cuando se refiere al árbol de la ciencia del bien y el mal, la palabra ciencia, lo que decía era conocimiento intelectual, de saber algo. Y el conocimiento que hizo Adán cuando conoció a Eva era un conocimiento experimental. Entonces son distintos. Entonces cuando llegamos a la conclusión, primero el árbol de la vida es Cristo, el árbol de la ciencia del bien y el mal, el mandamiento de Dios, es la ley de Dios. Y la ley de Dios es buena, es santa, es pura, dice el apóstol Pablo. Pero esa misma ley que tenía que ser para vida, ¿qué dice el apóstol? Fue la que ocasionó la muerte para el pueblo de Israel. Y mediante la ley, dijo el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Mediante la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado. Entonces el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y el mal, es la palabra de Dios. Y si ustedes pueden entender, nosotros como cristianos que somos, el árbol de la vida siempre va a estar junto al árbol de la ciencia del bien y el mal, que es el conocimiento, es su palabra, es el logo de Dios. Ahí representa lo que nosotros conocemos como el Padre y el Hijo estando siempre juntos, la palabra juntos, siempre con Dios, con la deidad junta. Porque estos dos árboles, ¿dónde estaban? En el medio del huerto. Entonces, logos, que es la palabra, ¿qué dice San Juan capítulo 1, verso 1? En el principio era el logo, era el verbo, era la palabra. ¿Ya? Entonces nosotros entendíamos que el árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿qué es lo que es? El conocimiento, es la palabra de Dios. Y la serpiente, ¿cuál era la tarea de la serpiente? Es transmitir este conocimiento, pero ya filtrado en su corazón y entregado este conocimiento a la mujer. Entonces, el conocimiento jamás ha hecho malo, y a esa conclusión llegamos. El conocimiento jamás ha hecho malo. Buscar a Dios jamás ha hecho malo. Tener conocimiento de Dios jamás ha hecho malo. De hecho, la Escritura dice en el libro de Oseas, dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, el conocimiento jamás ha hecho malo. Pero lo que llegábamos a la conclusión, que el problema está en donde tú recibes el conocimiento. ¿Y qué es lo que hizo Adán y Eva? Perdieron la comunión que tenían que tener con el árbol de la vida y se acercaron a la serpiente.
¿Qué decíamos en el libro de Génesis? Si ustedes lo recuerdan, en el capítulo 3, cuando Jesús le hace una pregunta, ¿Quién te enseñó? ¿quién te enseñó? ¿Cierto? Capítulo 3, verso 11 de Génesis. Miren lo que le dice Dios a Adán y a Eva. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces cuando le hace esta pregunta, lo que denota de que algo o alguien le entregó un conocimiento a ellos. Y les dice, ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces nosotros lo que llegábamos a la conclusión, que el diálogo que tuvo, la comunión que tuvo Adán y Eva con la serpiente, trasciende a lo que está escrito aquí en el libro de Génesis. Porque nosotros cuando leemos el Génesis parece que estas cosas los sucesos van pasando uno tras otro al tiro, va pasando un minuto, va pasando el otro suceso. Pero aquí Moisés está contando la historia de la creación, por hermano. Está contando lo que sucedió en la creación, en los principios del ser humano. Entonces creer que las cosas pasaron así consecutivamente, yo creo que es erróneo. Entonces, cuando denota esto, ¿qué es lo que pasa? Vemos a Adán y a Eva teniendo comunión con la serpiente y por medio de la serpiente recibiendo el conocimiento que debía ser dado de parte de Dios. Y el último tema que tuvimos fue el de la serpiente y lo empezamos a hablar y queda más que claro que la serpiente era Satanás. Si la serpiente era Satanás ya está claro en la Escritura, porque lo nombra prácticamente con todas sus letras ahí en el libro de Apocalipsis cuando habla del dragón, de la serpiente antigua, el que acusaba a sus hermanos hablando de Satanás, dice que es Satanás, que es diablo y Satanás. Si todos estamos claros que la serpiente era Satanás, ¿de dónde sale entonces de que el árbol era Satanás? Eso sale de la mala interpretación de la Escritura. Y de que Caín era hijo de la serpiente, que era el fruto que había salido. ¿De dónde sale eso? De la mala interpretación de la Escritura. Cuando dice la Escritura, ¿cierto? Juan dice de que Caín era hijo del maligno. Entonces, ¿qué significa que era hijo del maligno? Ahí está, pues, hermano Marcelo, Pastor Marcelo, ahí está. La Biblia dice que era hijo del maligno, ¿sí? Pero también Jesucristo dijo de que a los fariseos les dijo que también ellos eran hijos del diablo. ¿Y eso significa que no tenían papá y mamá, que era el diablo su hijo, su papá? No, ¿por qué les dijo hijos del diablo? La denotación de la palabra. ¿Cierto? Porque las cosas, dijo, si su padre fuera Abraham, las cosas que Abraham hizo, eso harían ustedes. Pero ustedes no hacen las obras de Abraham, sino hacen las obras de su padre, el diablo. ¿Ya? Entonces, esto que quede grabado, porque yo sé que hay hermanos, porque yo los conozco. No me voy a poner a nombrar los hermanos, pero conozco hermanos que están en nuestra iglesia evangélica y creen esto. Y yo les puedo decir, y lo he tocado cada vez que puedo, Génesis 4.1. Conoció, significa tener relación, tener un conocimiento experimental con la persona. Conoció a Adán, ¿a quién? A su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿Qué es lo que te está diciendo el Génesis? ¿De que Caín era hijo del diablo? No. Te lo dice con todas tus letras. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió ¿de qué? De la relación que tuvo Adán con Eva, nació Caín. Doctor, pero esas confusiones, porque es como tan obvio que está eso ahí. Está, hermana Santa. Mucho. Porque de esto salen más
más líneas de doctrina. Por ejemplo, cuando hablamos de Génesis capítulo 6, en Génesis capítulo 6, a las que los hijos de Dios vieron a las mujeres, a los hijos de los hombres que eran hermosas. Hay dos posturas. Una postura que los hijos de Dios que vieron a las mujeres que eran hermosas eran ángeles, porque en el libro de Job le llama hijos de Dios a los ángeles, y en el Antiguo Testamento nunca a una persona, a las personas particulares le llama hijo de Dios, excepto al pueblo de Israel como pueblo le llama hijos de Dios. En el Antiguo Testamento a personas particulares no le llama hijos de Dios, pero Job le llama a los ángeles hijos de Dios, cuando se presentaban los hijos de Dios delante. Pero aquí en el libro de Génesis capítulo 6, ¿cierto? Vieron los ángeles y vieron a hijas que eran hermosas y tuvieron relaciones con ellos. Es una postura. Pero hay otra postura. Y esta postura que voy a decir ahora es la más predicada y enseñada y aceptada por la iglesia evangélica, en que cuando habla de los hijos de Dios, está hablando de la descendencia de Set. Y los hijos de los hombres es hablando de la descendencia de Caín. Entonces, ¿por qué esos argumentos? Porque con estos argumentos de que Caín era hijo del diablo, entonces puede hacerse esta separación. ¿Ya? Puede hacerse esta separación, como dando a entender que los hijos de Set eran los hijos de Dios y los hijos de Caín eran los hijos de los hombres, los hijos malos. Entonces, y la mayoría de la iglesia evangélica acepta de que los hijos de Dios se está refiriendo a los hijos de Set. ¿Ya? Y los hijos de Caín eran los hijos de los hombres, los hijos del mal. Entonces, por eso son necesarios estos aclaramientos, estas aclaraciones. Porque hay diferentes tipos de doctrinas que se enseñan con esto. Por ejemplo, la postura mía, que yo creo que eran ángeles los que tomaron ahí mujeres. ¿Por qué? Porque hemos dado los estudios y hemos buscado. ¿Por qué lo digo? Pero voy a dar un texto para que no quede en el aire lo que estoy diciendo. Un texto que clarifica lo que estoy hablando. Libro de Judas. Capítulo 1, porque es el único capítulo que tengo. Mire, del versículo 4 en adelante voy a leer. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Lo ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿de quiénes? De los ángeles que habían, que no guardaron su dignidad y habían dejado sus propios cuerpos. Porque los ángeles tienen esa particularidad. ¿Y cómo se le enseña a nosotros cuando hay una rama de la teología que se llama angeología? Cuando tú estudias angeología te hacen a ver la diferencia en lo que es un querubín, lo que es un serafín, lo que es un ángel. Si hablamos de estas tres cositas, los podríamos unir porque en el fondo son seres enviados para ministrarnos. Pero el demonio tiene una diferencia sustancial con respecto a los ángeles. ¿Cuál es? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál es la diferencia sustancial entre un ángel y un demonio? Que el demonio no tiene cuerpo. ¿Por qué no tiene cuerpo? Al menos los que está hablando aquí se despojaron de sus propios cuerpos, dice. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Y nosotros hemos vuelto a dar
y hemos hablado que cuando habla de la morada en estos casos, está hablando de los cuerpos, donde habitan los seres. ¿Ya? Entonces el demonio no tiene cuerpo. ¿Por qué digo yo que no tiene cuerpo? Porque la Escritura lo enseña. Basta con decirnos que la Escritura lo enseña. Nos veamos texto. Por ejemplo, Jesucristo enseñó que qué pasa cuando una persona, por ejemplo, barre su casa, ¿cierto? El demonio se va y se va a habitar en distintos lugares que están vacíos ahí a vivir. Y él barre su casa, pero de repente el demonio viene y ve que la casa está barrida y está vacía. ¿Qué es lo que hace el demonio? ¿Cierto? Va a buscar otros más como él y lo llena. ¿Por qué? Porque el demonio tiene esa capacidad. El demonio siempre anda buscando dónde vivir. Cuando Jesús quiso echó los demonios del endemoniado gadareno, ¿qué le dijeron los demonios? No los mande a las prisiones, no los mande al infierno. ¿Qué dijo? Mándalo a los cerdos. ¿Por qué? Porque necesitan vivir, estar en un cuerpo para poder ellos manifestarse. Los ángeles no. Los ángeles tienen lo que le llama en 1 Corintios capítulo 15, tienen un cuerpo celestial. Pero los demonios abandonaron estas cosas. ¿Cómo eso? ¿Cómo? No lo explica 100% la Escritura cómo es. Pero los ángeles que abandonaron su dignidad fueron ángeles que tomaron formas de personas humanas para poder tener relaciones sexuales. Esto que yo estoy diciendo, una parte de la iglesia evangélica lo cree, otra parte no. La mayoría y la más aceptada es que son los hijos de Seth. Y los que creen eso, quedan al filo para creer de que la serpiente es el papá de Caín. Porque esos son los argumentos. Nosotros, gracias a Dios, hemos estado en una iglesia sana, inclusive de donde venimos, ¿cierto? Donde hemos estado anteriormente, venimos con doctrina medianamente sana. Pero la realidad es que hay muchas posturas. Por eso la importancia de tener alguien que te vaya clarificando las cosas, porque las posturas con respecto a esto son muchas. Entonces, el árbol de la vida es Jesús, el árbol de la ciencia del bien y el mal está hablando de la ley de Dios, y la ley de Dios es buena, es perfecta, es santa, es pura. Y la serpiente, estábamos hablando que era Satanás mismo. Y hablamos que Satanás, ¿cuándo fue que cometió el pecado de rebelión? Fue en ese momento con Adán y con Eva cuando se originó el pecado de rebelión. Antes que pasara eso, ¿dónde se había originado el pecado? En su corazón. En su corazón. ¿Cierto? Y el texto importante. Por un hombre entró el pecado al mundo. Y por el pecado, y porque entró el pecado, dice, la muerte entró a todos los hombres. ¿Cierto? Así que a este mundo entró el pecado por un hombre. Y si Satanás ya estaba en el Edén y era pecador en el cielo, ¿por qué dice que el pecado entró por un hombre y no por Satanás, que ya estaba en Adán, en el Edén antes que Adán? Porque todavía no había visto pecado en él, porque dice la Escritura de que Dios vio que había maldad en su corazón. Claro, porque antes de la caída está la altivez de corazón. Entonces ahí comenzó la rebelión. Entonces ya habiendo hecho ese resumen más o menos de lo que hemos compartido con respecto a eso, porque hablamos también de la dignidad del ser humano, ¿cierto? Hablamos de la luz, hablamos todo esos estudios que creo que fueron de mucha bendición, sobre todo, por ejemplo, uno de los primeros estudios cuando hablamos lo que era la luz en el primer día, yo creo que fue una gran bendición. Y ahora vamos a hablar de este tema que es expulsado del jardín, que es más sencillo porque ya hemos tocado las partes más, digamos, más álgidas del tema. Y a mí, por ejemplo, cuando yo converso con algunos hermanos y yo les he predicado, les he enseñado las posturas, yo siempre les digo, cuando quieran, nos juntamos, conversamos. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que, como la iglesia aquí que está aquí aprenda bien, también me interesa que los hermanos, que aunque no se congreguen aquí,
también vayan aprendiendo bien. Y en una de esas, puede que yo esté mal y yo pueda aprender de ello. Por eso que no hay que tener temor a esto. Pero pastor, ¿y en qué se basan los hermanos que miran de así de otra forma? Si igual en la escritura está como explícito, como que las cosas como que se ven, pastor. Claro. ¿Qué pasa? Yo creo que esa es una de las preguntas que siempre hace la Iglesia Católica, por ejemplo. La Iglesia Católica, si hay una de las cosas que siempre los cuestiona a los cristianos, a los evangélicos, es que ellos tienen un magisterio de personas que estudian la Escritura y a todos les enseñan las doctrinas, ¿cierto? Y toda la gente se somete a esas doctrinas. Pero la Iglesia evangélica, ¿qué es lo que tiene de malo? Que la Iglesia evangélica tiene una cosa a favor. Por ejemplo, yo enseño la Escritura aquí, pero yo no soy la autoridad es la Escritura. Entonces yo les muestro la Escritura y ustedes, mediante ver la Escritura, pueden ver que su pastor está bien o está mal. Eso es bueno, pero a su vez tiene un lado negativo. ¿Y cuál es el lado negativo? Que hay personas que no están de acuerdo contigo y ¿qué es lo que hacen? Abren otra iglesia. Sí, pues eso es lo que pasa. Claro, abren otra iglesia y se empieza a enseñar. Y los hermanos indoctos, porque la Escritura lo dice así, no estoy ofendiendo a nadie. El apóstol Pedro le dice a la iglesia universal, porque habla en segunda de Pedro, en el capítulo 3, él habla a la iglesia universal y les dice, así como el hermano Pablo en sus escrituras, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Pero por qué las tuercen? Porque el apóstol Pedro, refiriéndose al apóstol Pablo, dice, porque algunas de las cosas que él dice son difíciles de comprender. Entonces la gente que indocta e inconstante le empiezan a tirar un versículo y empiezan a hacer las doctrinas de un puro versículo sin sacar el contexto de toda la Biblia. Porque uno no puede hacer una doctrina de un puro versículo bíblico. Por ejemplo, la iglesia como de nosotros, corte pentecostal. La Biblia dice, hay un texto que dice, el hombre no usará ropa de mujer, ni la mujer usará ropa de hombre. Ese texto, sin su contexto, sin nada, fue lo que enseñó la doctrina, que todos los hombres tenían que venir con terno a la iglesia y todas las mujeres tenían que venir con falda. Un puro texto. No es, la Biblia no enseña eso, no habla de terno, de nada, te habla, y el contexto es muy distinto. Pero si vamos a hablar de vestimenta, usemos toda la Biblia. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Si lo diéramos todo, que la mujer tiene que, y el hombre y la mujer tienen que usar el decoro, deben usar el pudor, deben usar la modestia. Esos son tres términos que la Biblia los enseña. Y lógicamente tiene que haber una diferencia. Y hablamos la parte del pelo, la mujer debe usarlo distinto al hombre, debe ser más largo que el del hombre. ¿Por qué? Porque para el hombre le es honroso tenerlo corto y para la mujer le es honroso tenerlo largo. ¿Lo dice la cultura? ¿Lo dice el pastor Marcelo? No. Primera Corintios dice la naturaleza misma. Pero entonces yo estoy hablando de esto basado en lo que dice la Escritura, no lo que dice un puro texto. Y que si lo llevamos al contexto y si realmente estuviera hablando de la ropa, que no es así porque está hablando de lo que es transexualismo, pero si lo llevamos al tema de la ropa, en su contexto tendríamos que andar todos con túnica. ¿Y cuál era la diferencia entre una túnica de un hombre y de una mujer? Es que la del hombre es más corta que la del hombre. Exactamente, porque para la mujer él era deshonroso mostrar los tobillos. En cambio el hombre lo usaba hasta por acá y la mujer tenía que arrastrarle en el suelo. Entonces, eso ha pasado, hermana Sara. Entonces los dos indoctos inconstantes tuercen. Y el problema está que estas cosas te empiezan a arrastrar para otras cosas. Mire, yo escuchaba a una persona que yo sigo en internet que me gusta mucho, es un profesor de teología y de filosofía en Argentina. Pero la filosofía vuelve loca, lo volvió loco en muchas cosas. Y él decía, por ejemplo, en malo, por ejemplo, a los homosexuales, decía, si un hombre dice que quiere ser mujer, yo sé que no es mujer, dijo, está bien, pero uno no puede andarlo atacando en la calle. ¿Tiene razón? Claro, pues verdad. Si yo veo un transexual
Y él dice que se llama, yo sé que se llama Luis, ahora dice que le diga Loreto. Yo no lo voy a andar, no, tú eres Luis, me andar peleando, preguntando. No, porque Dios no me llamó para eso. ¿Ya? Bien, hasta ahí todo bien. Y él decía, y también se preocupan de que en las escuelas dicen que le enseñan las ideologías de género, todas estas cosas, dijo, no definen a las personas, porque las personas tenemos una esencia natural. Y ahí empieza a hablar la filosofía en él. Entonces a mí se me venía una palabra de la escritura que dice, la fe es por el oír. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dependiendo de lo que tú escuches, de lo que tú aprendas, es lo que tú empiezas después a creer y a seguir. Si a ti te adoctrinan en algo, tus caminos van a ir mediante la doctrina que tú hayas escuchado y la que te están enseñando. Por eso que el texto termina diciendo, ¿cierto? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque tú podés tener fe en muchas cosas, pero la que nos interesa a nosotros es la que produce la palabra de Dios. Se supone que esa da firmeza. Exactamente. Que esa es la Eso dice uno. Es que esa es la ¿Cómo va a diferencia, por aceptar ejemplo, tantas no sé, los mismos niños de nuestra iglesia. Ellos con la palabra, su fe está puesta en eso. Es la diferencia de nuestros niños con los niños que no conocen a Dios. Exactamente. Y con lo que se les enseña, obviamente que entra su cuestionamiento, entran su duda que aferrarse, que es lo que son. Claro. Es que, por ejemplo, yo mis hijos acá, los niños escuchan palabra de Dios. Y ellos van a en su escuela, lamentablemente, van a ser atacados con esta ideología. Pero va a estar la palabra ahí, y como bien lo dijo Nicole, va a estar cuestionamiento en él. Pero uno que no tenga la fe, uno que no tenga la doctrina cristiana, no va a estar en el cuestionamiento en él, porque es lo que va a aprender. Por eso que es importante que ellos estén aquí, porque aunque le estén dando, como lo otro día hablaba hermana Sandra, aunque vengan todas estas cosas, nosotros tenemos que permanecer en esta cosa a los niños, ¿cierto? Aunque le estén dando, entregando cuestiones, porque no los podemos evitar. La única forma de evitarlo sería no mandarlos a la escuela y que no sociabilicen. Y yo creo que ahí le haríamos mal si a nuestros hijos no los dejáramos sociabilizar. O mandarlos todos a escuelas religiosas, que sería lo mejor, pero no todos tienen, la realidad no todos pueden llegar a eso, ni tampoco hay capacidad para eso. Pero como ellos tienen una fe y están escuchando acá, entonces cuando viene esta ideología hay cuestionamiento en ellos. ¿Por qué? Porque choca con lo que se ha enseñado, con lo que se está. Pero aquel que no tiene su corazón con la palabra de Dios, recibe esto y le empieza a decir, tienes razón, tú, está bien, está bueno. No, por eso la Biblia habla de la apariencia de piedad, pues si las cosas que ellos dicen parecen buenas. Yo delante estaba en reunión de apoderados y estaban hablando de niños del liceo, que ahora no hay que llamarlo por su nombre social, no por su nombre registral y todo el asunto. Oh, qué bueno que... Pero en el fondo eso va a traer cosas negativas, claro que las va a traer, pues, pero aparentemente son buenas. Entonces, menos ya nuestros hijos, al estar escuchando la doctrina, entonces pueden permanecer en una fe. Por eso es importante el discipulado, porque aunque ustedes no lo crean, todas estas cosas que de repente yo hablo que a veces son desconocidas, en algún momento les va a llegar a ustedes y van a empezar a hacer ruido en sus mentes, en su cabeza. Y en este tiempo, donde las redes sociales están así, antes las cosas que uno nunca escuchó, pero ahora se escuchan las cosas más locas que tú puedas escuchar con respecto a la Escritura. Entonces, por eso hay diferencia. ¿Y qué dice la palabra? Y vuelvo aquí, y lo dejo como es en nuestro marco que nosotros tenemos, nuestra institucionalidad que tenemos como iglesia. La Escritura no es de interpretación privada, no es lo que tú quieras que sea. La Biblia dice lo que dice. El tema está que para que tú sepas lo que dice, tienes que darte el tiempo de leer. Y no solamente de leer, que participe el Espíritu Santo en ti, en la lectura. Porque estas cosas que son inspiradas por Dios, el que te las puede explicar de mejor manera es el que las inspiró. Su Espíritu Santo. Es la única forma.
Entonces por eso cuando yo digo, yo escucho, porque todavía lo sigo escuchando, es que de un mensaje sacamos hasta enseñanza. De un mensaje uno puede usarlo para diferentes enseñanzas, pero cuando tú enseñas la escritura, que es lo que yo trato de hacer en mis predicaciones, es estudiar, es explicar la escritura, no puede ser distinto el contexto, no puede ser diferente de un sermón, porque cuando uno habla un sermón de amor, yo puedo tomar versículos de por aquí y de por allá porque estoy hablando del amor, un sermón, pero cuando yo me pongo a enseñar la escritura, tengo que ver su contexto, dónde se escribió, el cómo, el cuándo, el por qué, el dónde, quién lo escribió, para poder sacar una buena interpretación de ella. Y ahí no debiera por qué haber diferencias, pero como ustedes las ven, hay, y muchas. Entonces ahora vamos a ir con el tema expulsado del jardín. Esa era la introducción. Hermano, yo ahora vale, Ya. Expulsado del jardín. Es que este es rápido, va a ser rápido, que como digo, ya lo hemos conversado. Expulsado del jardín, no lo creas. Ya. Que el Señor los bendiga, vamos hermanos que están en las redes sociales. No escuchen aquí a los hijos del diablo. Ya. No van a salir después que tienen los genes del Satanás. No, ya. Tanto Adán como Eva y aún la serpiente fueron partícipes del primer pecado y la caída del hombre. Ya fueron estos tres personajes que nosotros vemos, ¿cierto?, en toda esta caída, Adán como Eva. ¿Cómo se llamaban los dos al principio? Adán. ¿Cuándo se llamó Eva la mujer? ¿Cierto? ¿Cuándo? Después que pecó. ¿Quién le puso el nombre? Adán. Ya, y ahí empezó, ¿cierto?, lo que después vamos a hablar, las consecuencias de haber desobedecido a Dios, pues. ¿Ya? Entonces, tanto Adán como Eva y aún la serpiente fueron partícipes del primer pecado y la caída del hombre. Cada uno de ellos recibió su respectiva retribución. Primero, la serpiente. Génesis 3, 4 al 15. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer. Mire este texto. Y aquí, si tú no lees este texto con el versículo 1, con el capítulo 4, verso 1, sale la tontera de que Caín es hijo del diablo. ¿Por qué? Mire lo que dice. Y entre tu simiente, hablando de la serpiente, y su simiente, que es la de Eva. Entonces, ¿cuántos hijos eran? Caín y Abel. Entonces, Caín era del diablo, la simiente del diablo, y Abel. Y resulta que lo hirió más que el calcañar la serpiente a Caín. ¿Por qué? O sea, a Abel. Porque lo mató, por hermano. Ya, entonces, los contextos son muy distintos. Y esto nosotros entendemos que es un pasaje que se usa, se le llama un texto mesiánico, es el primer texto mesiánico que nos empieza a hablar sobre la redención que vamos a tener en Cristo Jesús. Entonces dice, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa que, pregunto yo, a ver dónde lo hirió? ¿Ah? Porque ya, digamos que, y entre tu simiente, ya, Caín, la simiente de la serpiente, y su simiente, a ver, él te herirá en la cabeza. ¿En qué momento lo hirió Abel a Caín? Con la ofrenda, diría uno. Si siempre van a haber cosas que... No, es que el momento que lo hirió fue cuando presentó mejor ofrenda. Entonces, de esa manera, pasó a ser mayor delante de Dios. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Yo que tengo entendido, Caín lo mató.
Entonces ese es un texto mesiánico. Nosotros hablamos, y ahora que tenemos la revelación, hablamos de qué fue la lucha de Cristo, ¿cierto?, con el enemigo, donde Satanás pensó haber dado muerte a Cristo, haberlo herido, haber ganado con él, pero ¿qué es lo que sucedió? Que fue la forma en que Cristo venció a la serpiente y no lo ha matado, ¿ah?, sino que lo hirió, lo tiene aquí debajo de sus pies. En el Apocalipsis dice que va a llegar el momento en que va a ser echado al lago de fuego. Ahí va a ser ya la culminación del como digamos, donde Cristo vence a la serpiente. En este momento lo tiene aquí sujeto, y como lo tiene sujeto debajo de sus pies, y el trono de Cristo ahora está en el cielo. ¿Qué es lo que quiere decir? Cristo en el cielo, entonces debajo de sus pies quiere decir que ahora Satanás, ¿dónde está? Aquí, buscándolo a nosotros, dándonos la guerra a nosotros, la lucha a nosotros. El mensaje no solo fue para la serpiente como animal, sino para la serpiente antigua. Ya, eso es lo que no pudimos centrar. Uno puede decir, ¿habrá hecho un animal literal? Ya, digamos, pudo haber hasta hecho de alguna forma Satanás, se mostró como una serpiente, ¿cierto? Ya, hasta podemos entender eso. Pero nosotros entendemos que detrás de toda esa figura era Satanás que estaba ahí. ¿No ven? La serpiente antigua, Satanás. La última parte del castigo es considerada como la primera profecía mesiánica de la Biblia. La parte de tu simiente y la simiente. Esa es la parte, el primer texto mesiánico que encontramos nosotros en la Escritura que hace con relación a Cristo. Pregunto yo, antes que anduviera Cristo aquí, ¿algún judío entendería que estaba hablando de Cristo ahí? No. ¿Por qué? Porque el camino al árbol de la vida, ¿qué estaba? Resguardado. Entonces estaba oculto Cristo, nadie tenía idea. Si ellos lo que esperaban era un Mesías, un guerrero que viniera, que lo hiciera vencer en frente de su enemigo, como fue Sansón, como fue Gedeón y así. Cisara y un montón de... No, Cisara era uno de los más. Romanos 16, 20. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces lo hirió en el madero de la cruz, lo tiene. ¿Cómo lo hirió primero? Que ya Satanás acceso al cielo ya no tiene. Eso lo vemos la vez pasada. Ahora está aquí nomás. Pero todavía no lo termina con él. Castigo para el hombre y la mujer. En el capítulo 1 de Génesis vimos que las primeras palabras que Dios habló al hombre fueron para bendecirlo, diciéndole que fuera productivo. Ya, esa fue la bendición. No debería extrañarnos entonces que el castigo fuera dirigido precisamente a su capacidad productiva, tanto del hombre como de la mujer. A partir de ese momento será con esfuerzo y dolor. ¿Se da cuenta cómo una bendición que Dios le había dado, de que ellos fueran productivos, que llenaran la tierra, sujuzgaran la tierra, la enseñorearan, todo lo demás? ¿Cuál fue la maldición entonces? Vendría siendo lo contrario a lo que Dios le había dicho, lo que conseguían estando con Él. Y Jesucristo lo resume tan sencillo cuando dice, apartado de mí, nada podéis hacer. A la mujer. El castigo para la mujer fue lo siguiente. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. La palabra castigo que está ahí. ¿Por qué? Yo cuando estaba haciendo el tema, la palabra castigo dudé en ponerla. Porque lo que yo veo de todo esto son consecuencias de haberle fallado a Dios. Entonces todo lo que le está pasando ahora es consecuencia de haberle fallado a Dios en lo que Él les pidió. ¿Pero por qué la dejé la palabra castigo? Porque el texto dice, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré. Antes tenía los bebés. Claro.
Entonces, ¿qué le está diciendo ahí? Pero, ¿los tenía de esa manera o tenía menos dolor? Venían menos. Menos Yo al menos lo entiendo de esa manera. Sí, Eso sí, cuando venía de- nosotros... Ahí dice multiplicaré. Claro, ahí cuando nosotros hemos dado el estudio que lo voy a ver la otra semana, vamos a ver ese tema, lo Caín y Abel, porque tenemos que seguir para adelante, ¿cierto? Ahí vamos a ver el tema de Caín y Abel, y ahí vamos a explicar de que en el huerto, ellos debieron haber tenido ya hijos. ¿Por qué motivo? Por el mandamiento que le dio. Por el mandamiento de Dios. Si ellos no hubieran hecho eso, el mandamiento no hubiera, cuando ellos comieron del árbol, no hubiera hecho lo que nosotros entendemos que fue la desobediencia. La desobediencia hubiera hecho el no tener los hijos que Dios les había dicho que tenían que tener. Entonces, por ejemplo, el único que ha escuchado yo, el predicador conocido, que habla más o menos lo que le estoy diciendo yo, fue Josué Irión. Pero Josué Irión tiene una diferencia conmigo. ¿Cuál es la postura de Josué Irión? Josué Irión dice que en el huerto Adán y Eva tuvieron hijos, pero puras hijas mujeres. Puras hijas mujeres. Y que cuando Caín se fue, encontró ahí la mujer. Y esa es la única diferencia, porque yo digo que en el huerto tuvieron hijos, hombre y mujer, y que ya estaban llenando la tierra. ¿Por qué? Porque el mandamiento era, ellos estaban en el huerto, tener los hijos y llenar la tierra, o sea, tenían que salir de Edén, no tenían que quedarse ahí, tenían que llenar la tierra. Por eso Caín fue y encuentra gente. ¿Ya? Entonces, y este es uno de los textos yo que uso para afirmar lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque cuando le dice a la mujer en gran manera multiplicaré, es como que denota de que la mujer ya sabía lo que era tener un hijo. Y seguramente había de parte de ella, yo me imagino, que sentía un dolor, sentía algo, pero no era un dolor así como lo que se siente ahora. De hecho, para mí estos textos son tan importantes porque estos textos fueron los que cambiaron mi vida en la doctrina que yo tengo. ¿Por qué? Porque para mí esta es la manera en cómo yo encuentro a Jesús y al Padre. ¿Por qué? Porque yo en el principio, en la inmensidad, antes que existiera lo visible, estaba Dios y Jesús siempre estuvo en él. Lo mismo que muestra Adán y Eva, ¿cierto? Que Eva siempre estuvo en Adán, lo único que hizo Dios fue tomarlo y sacarlo. Para mí fue lo que me explicó de dónde salió Jesús. ¿Ah? ¿Y qué es lo que entendí yo? De que Jesús siempre estuvo ahí, esa manifestación de Dios siempre estuvo ahí en el Padre, y lo único que hace Dios es tomarlo y ahora hacerlo visible, lo de sí mismo lo tomó. Entonces yo así me explico la doctrina, porque no es fácil explicar la doctrina de la Trinidad, por hermano. Entonces yo así explico lo que comprendo. ¿De dónde? Con estos textos bíblicos. De cómo salió Adán, de cómo salió Eva. Y por ejemplo, de que en el principio los dos se llamaran Adán, también para mí es importante para denotar que el Padre y el Hijo son uno. Y que su nombre es importante. Y que en este tiempo nosotros tenemos un nombre revelado que es Jesús. Y que cuando yo digo Jesús, estoy nombrando a la deidad en su inmensidad. ¿Ya? Porque yo si digo Jesús, tengo un hijo que llamo Jesús, si yo le digo Jesús a él, en él no importa. Pero en Jesús, en el Cristo, en ese sí importa el nombre. ¿Sí o no? En ese sí importa el nombre. En los demás le pueden llamar todos Jesús, no importa nada. Pero ese nombre, en la persona que es Cristo, en ese sí importa el nombre. Entonces que Adán y Eva al principio los dos fueran Adán, a mí me hace entender la relación que hay entre el Padre y el Hijo. Entonces, ¿cuál era el castigo que le da a la mujer? Le dijo, en gran manera multiplicaré los dolores en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. ¿Qué es lo que quiere decir esto también? Importante, lo que hemos dicho nosotros. Que una vez tuve una discusión yo con un anciano de un ministerio, cuando él predicó y habló sobre volver a los principios de Dios. ¿Recuerdan cuando a Jesús le preguntaron del divorcio? Y él dice, es que en el principio no era así. En el principio Dios los creó varón y hembra los creó. Ya.
Con esto, yo entiendo que en el principio, antes del pecado, la mujer no estaba por debajo del hombre. El hombre no era la cabeza de la mujer. El estatus delante de Dios, del hombre y la mujer, era el mismo. Y esto se restaura en Cristo Jesús. Se restaura y el apóstol Pablo lo lleva y lo eleva mucho más y dice que ya no hay judío, no hay griego, y no hay hombre, no hay mujer. Entonces nos pone de la misma manera. Entonces ese texto, acerquémonos a él, al trono de la gracia confiadamente, no es solamente para mí como hombre, sino también para la mujer. Los dos los ponen en el mismo lugar para poder acercarnos a Dios. Ahora, a la manera familiar, está esta distinción. ¿Por qué? Porque el apóstol, nosotros todavía somos seres que estamos caídos, todavía nuestra redención no se ha terminado. Entonces nuestra manera familiar, en este tiempo que nosotros vivimos, Él pone al hombre como cabeza y a la mujer la pone a su lado. ¿Ya? Pero en el contexto familiar, pero en el contexto de personas delante de Dios, ya no hay eso. Por eso que aquí en la iglesia predican los hombres y las mujeres con la misma libertad. Y no tengo una mesita aparte ni ninguna cosa. ¿Por qué? Porque aquí yo creo que predican los hijos de Dios. Por eso aquí no es feminismo, no es machismo, no es comunismo, no es derechismo, no es ninguna cosa. Aquí todo el consejo que nos damos, aunque a veces podemos tocar cosas sociales, todo está centrado en hablar de Dios, de Cristo. Ese es el centro de lo que se comparte en este lugar. Entonces ahora al hombre. Entonces dijo Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Parece que Dios es medio machista porque puta, el castigo de Adán se lo manda a la tierra. Pero ¿quiénes iban a dar a la tierra? Ya. Claro. No, dice, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Entonces, ¿qué le pasa al ser humano? Por eso es la vida que nosotros tenemos. Por eso es que uno utopía pensar de que nosotros vamos a tener todo, que ya lo va a salir todo lo gratis, no tenemos que poder trabajar, porque no es así, no es la verdad. Por eso les digo yo, de repente la palabra castigo, como que dudaba en ponerla, porque yo lo que veo aquí al final es consecuencia. Es consecuencia. Lógicamente, si la tierra no te da así, no te da las cosas así, todo fácil, lógicamente que después va a haber que trabajar. ¿Te imaginas? Tú hubiéramos llegado aquí, no sé, pues aquí llegamos a Lota, los primeros llegamos aquí a Lota, encontramos todos los árboles, las plantas, todo. ¿Qué hacemos nosotros? Los comimos todos. Y después que los comimos todos, va a haber que recuperar eso. ¿Cómo? Con trabajo nuevamente. Cuidando los arbolitos y todo lo demás, porque no vuelvan a ser solos. Y esa es una consecuencia del hombre haberle fallado al Señor. La expulsión. Dios había dicho claramente que la consecuencia de comer del fruto prohibido sería la muerte. Pero, ¿acaso Adán y Eva murieron luego de haber comido de ese fruto? En ese momento no les cayó un rayo del cielo que los consumió, pero sí comenzaron a morir. Poco a poco, el Señor extiende la vida para darnos la oportunidad de arrepentirnos y regresar a Él. ¿Por qué? Porque, ¿qué hubiera pasado? Ya fallaste y Dios, ¡pum!, los mata al tiro. Y aquí, cuando nosotros podemos empezar a unir todo el contexto, ¿cierto? Y tratamos de sacarle lo simbólico a esto, ahí entendemos lo que significa que Dios haya descansado el séptimo día. ¿Qué pasa? Que el hombre le falló y Dios pudo haberlo destruido al tiro y haber hecho otro hombre. Pero ¿qué es lo que hizo Dios al descansar? Es decir, todo lo que ya está es bueno, ahora que tome su curso.
Entonces dejó que el hombre y le dio vida para que pudiera haberse arrepentido. Por ejemplo, siempre cuando se habla de Judas, el otro día no me acuerdo quién me decía que Judas la jodió con haberse matado, porque si él se hubiera arrepentido, se hubiera salvado. Y yo no lo dudo que es así, porque yo tengo, entendiendo el concepto de lo que es una profecía de Dios en el sentido, cuando Dios dice de que había uno que lo iba a entregar, no era que Dios lo quería así, sino que era lo que iba a suceder. Entonces, ¿qué pasa acá? Adán y Eva tuvieron la oportunidad también de haberle pedido perdón a Dios. ¿Por qué no lo hicieron? De haberle dicho ahí antes que lo echara del huerto, perdónalos, papito, perdónalos, Señor. ¿No es? Porque su corazón estaba así engrosado. Pues recuerden lo que le había dicho la serpiente. No, él sabe que van a ser como él. Entonces el orgullo no los dejó pedir perdón. Aunque parecían ahí todo, pero es lo mismo que pasó con Judas. Judas no tuvo arrepentimiento. Judas lo que le pasó fue, otra palabra, ¿cómo se llama? Remordimiento de lo que hizo. Así nos pasa hoy, con cada pecado. El hombre va degradándose, Amén. tal vez no siendo el efecto inmediato, pero el alma y el espíritu van muriendo poco a poco. El Señor nos sigue extendiendo vida para darnos la oportunidad de arrepentirnos, Amén. pero si no lo hacemos, iremos de mal en peor. Sí, es verdad. Adán y Eva tuvieron la oportunidad de poderlo haber hecho. Yo entiendo que a lo mejor ellos no tenían el conocimiento, todavía lo tenían tan así. Si el hombre, lo que pasó es que el hombre le entregaron el conocimiento y el hombre no supo discernir qué es lo que era bueno y el malo. No. Porque sin la guía del Señor, Sí. claro. Aunque Adán y Eva no hubieran muerto físicamente, sufrieron en ese momento la peor muerte de todas, la separación de Dios. Génesis 3, 23, 24. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén, puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, ¿qué es lo que le pasó? Dios los separó. Inclusive imagínense cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde está? Y él le dijo, estamos escondidos porque no vemos que estamos desnudos. ¿Tú ves a Dios todavía interactuando con ellos? No fue así que comió el árbol y a ti Dios no le habló nunca más. No, Dios se acercó a ellos, estuvo con ellos igual, pero el hombre tuvo miedo, se vio desnudo delante de Dios. O sea, en otras palabras, lo que significa que delante de Dios ellos no estaban presentables delante del Señor. E inclusive quisieron ponerse ropa, ¿cierto? Ponerse ropa para cubrirse, pero al final terminó Dios haciéndole ropa. ¿Qué denota eso? Que tú a Dios se debes acercar de la manera que Él te enseña y no de la manera que tú crees que debes acercarte a Él. Por ejemplo, ¿cómo lo acercamos nosotros a Dios en este tiempo? Por medio de la fe, entendiendo que es por gracia todo. Tú no te acercas con tu obra, porque las obras de los seres humanos, que dicen las Escrituras que son como para Dios, son como trapos sucios, dice la Escritura. ¿Y qué significa cuando habla de trapo sucio? ¿A qué está haciendo connotación esa palabra? Los trapos sucios, cuando tú encuentres esa palabra que dice la Escritura que nuestras obras son como trapos sucios delante de Dios, los trapos sucios vienen de una palabra que significa los paños que usaban las mujeres cuando le llegaba su menstruación cada mes. A eso hace eso para Dios son las obras que nosotros hacemos. Y tan jactanciosas que son. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la obra es mala? No, lo que te quiere hacer decir Dios, que a Dios tú no te puedes acercar creyéndote que los méritos de lo que tú haces te acercan, sino tú a Dios tienes que acercarte como Él quiere que te acerques, con las ropas que Él quiere que tú te acerques. ¿Y cuáles son las ropas? ¿Cómo las ropas que tenemos que son nosotros? Nuestras ropas tienen que haber hecho lavadas con la sangre del Cordero. Y con esas ropas
nos presentamos delante de Dios. A causa de la rebelión de Adán y Eva, la humanidad y la creación completa han quedado sujetas al pecado. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, por la causa de ello, todos nosotros, pasó la muerte, nosotros nos morimos, nos enfermamos y todo lo demás. Pero no solamente a nosotros. ¿Se acuerdan otra vez el otro día el Rodrigo cuando hizo una predicación y hablaba sobre este tema y lo leía, iba explicándolo, cómo la naturaleza misma también? Mire, Romanos 8, 19, 24. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad. ¿Recuerda lo que le dijo cuando le dijo el hombre? Por causa tuya, ¿qué le dice? La tierra. Entonces, la creación misma fue afectada. Oiga, si en el libro de Colosenses, el capítulo 1, cuando tú empiezas a leer y hablas de la redención de Cristo, dice que no solamente Él lo reconcilió a nosotros, al ser humano, sino dice lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo fue reconciliado en la muerte de Cristo. Los cielos, arriba en los cielos, en otros planetas. ¿Tú crees que somos los únicos seres vivos en estas millones y millones de galaxias que hay? ¿Y tú crees que el hombre fueron los únicos que les fallaron? No. Solamente que al hombre Dios los miró a nosotros. De hecho, los ángeles igual pecaron, dice la escritura en el libro de Pedro. Pero dice que Dios no perdonó a los ángeles, sino los quiso perdonar a nosotros. Y dice, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque la esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero no todo ha sido perdido. Desde entonces Dios tiene contemplado un plan de redención para darle la oportunidad al hombre para reconciliarse con Él. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay esperanza de redención a través de Jesús, nuestro Redentor. Los querubines. A simple vista, parecería que Dios no quiere que el hombre regrese al jardín y a su presencia, ya que puso querubines a guardar el camino hacia el árbol de la vida. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto de él puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Pero esa es una interpretación muy superficial. El mensaje a lo largo y ancho de la Biblia es que Dios nos quiere reconciliar con Él. Si nosotros solamente este texto nos quedamos, pareciera de que Dios dice ya, hasta aquí no va con el hombre, chao, no los quiero ver nunca más. Pero es lo que decíamos delante, pero si nosotros vemos toda la escritura, vemos que no era el corazón de Dios eso, sino en el corazón de Dios era volvernos nuevamente, a darnos nuevamente la oportunidad. Dice por eso una interpretación muy superficial. El mensaje a lo largo y ancho de la Biblia es que Dios nos quiere reconciliar con Él. Pero antes de hacerlo, lo que Él nos va a enseñar es cómo regresar, por cuál camino y por cuál puerta. Seguro. Jesús, claro que sí. La segunda vez que la Biblia menciona los querubines, y esto es hermoso, hermano, y aquí ya vamos casi terminando. La segunda vez que la Biblia menciona los querubines es en el contexto del tabernáculo. Los querubines los menciona en Génesis, después la segunda vez que habla de querubines, habla en el tabernáculo. Escuchen el texto. Éxodo 25, 18 al 22. Harás igualmente 2 querubines de oro.
los harás de oro labrado a martillo en los dos extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus dos extremos de una sola pieza. Y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba y cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Y pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Escuchen. ¿Qué pasa aquí? Dios cuando hace el arca del pacto, y creo que ya todo eso alguna vez lo han visto por ahí, alguna imagen, ¿cierto? Una caja con unas varas, así, todo esto cubierto de oro, sí, que imagínense una caja dorada, así. El propiciatorio, para hacerlo sencillo de entender, era la tapa. Era la tapa, pero esta tapa tenía una originalidad que era como que fuera una fuente que tenía para arriba así, pero en el fondo era la tapa, el propiciatorio. Y encima del propiciatorio estaban los querubines, con sus alas extendidas, uno allá y el otro acá, en la tapa. Y dentro de eso estaba, ¿qué creen ustedes que estaba? Los 10 mandamientos, el maná del cielo, ya la vara de Aarón. Estas 3 cosas estaban ahí. ¿Y qué es lo que hacían los querubines? Taparla, guardarla. ¿Por qué? Porque el arca representaba el primer tabernáculo que tuvo el ser humano, que era el Edén. Entonces, los querubines, ¿cierto?, que colocó en el Edén para que no se fuera el camino que era el árbol de la vida, ¿cierto?, es lo que representa aquí ahora en el tabernáculo. Entonces, estos querubines estaban ahí. ¿Qué es lo que esos querubines guardan esto? No te permiten el acceso a ese libro que estaba ahí. Y aunque tú no tenías acceso a entrar a ese libro que estaba ahí, con el solo hecho de que antes de que se guardara ahí, Moisés se los leyó a viva voz a todos los que estaban ahí. Y no solamente eso. Yo le he enseñado acá que en la tabla de la ley, la primera vez que fueron a enseñar al pueblo fue por boca del mismo Dios. Dios habló y todo el pueblo lo escuchó. Éxodo 20, Éxodo capítulo 19 te lo muestra, donde Dios le habló audiblemente al pueblo los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos estaban ahí. Entonces, cada vez que estaban ahí guardadas, esos mandamientos que estaban ahí, que es la vida misma, porque es el logo, es Dios, la vara de Aarón representa a Cristo, el maná representa a Cristo. De hecho, Jesucristo dijo, yo soy el maná del cielo. La palabra representa al verbo, al logo, estaba ahí guardada. ¿Pero quién la tenía escondida? Los querubines. Más que claro que los árboles en el huerto representan a Cristo, por mano. El árbol de la vida, a Cristo, y el árbol de la ciencia del bien y el mal es la palabra de Dios. Siempre estuvo. Siempre estuvo ahí. Entonces aquí había pasado algo particular cuando la gente venía y echaban traían los sacrificios para pedir perdón a Dios. Los sacerdotes mataban al animal y echaban la sangre en el propiciatorio. ¿Para qué echaban la sangre en el propiciatorio? ¿Alguien sabe? ¿Por qué echaban la sangre? Mataban el animal el día de Yom Kippur y echaban la sangre arriba del propiciatorio. ¿Ah? Quedaban los ángeles ahí y la sangre estaba ahí. ¿Ya? Y debajo de la tapa del propiciatorio quedaba la tabla de la ley que tenían guardada ahí. ¿Qué significaba eso? De que había una forma de presentarse delante de Dios. Sí. Había una forma de volver a Él. Tenía que morir. Tenía que haber un sacrificio. Sí. ¿Qué tenía que ver ese sacrificio? Como el sacrificio solamente era simbólico, lo que tenía que venir el verdadero cordero, esa sangre tenía la particularidad que cuando Dios miraba sus mandamientos, que era lo que culpaba al hombre, entonces Él miraba la sangre y no veía eso. Entonces la sangre de los animales cubría la ley. En cambio, Cristo hizo algo mucho mayor que esa sangre de los animales que cubrían la ley. Cristo de partida, ya los querubines, chao, abrió la puerta al Señor.
Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces ya ahora ya esos querubines que vedan a Cristo, que no lo dejan, que se metan ahí con Él, ya no existen. Y la sangre que de esos machos cabríos que antes cubría la ley, ahora vino uno que nuestro Señor que murió por nosotros, la sangre ya no cubre las cosas. Lo que hizo fue borrar estas cosas. Para siempre. Para siempre. Entonces ya no hay más sacrificio, solamente uno más. Entonces esa ley ya no está ahí escondida. Esa ley, ¿qué es lo que hizo Cristo? La puso en acceso para todos. ¿Cómo? Dice en la Escritura, el apóstol Pablo toma unos textos que había escrito Jeremías en el capítulo 32. Dice, y pondré mi ley en su mente, en su corazón. Entonces Dios colocó esa ley en nosotros. Entonces ahora nosotros nos nace hacer lo que somos. Si no te nace ser mejor, algo te pasa. Que nos nazca hacer lo bueno no significa que nosotros no cometimos errores. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos cometiendo un error? Porque sabemos que no es lo correcto, porque conocemos la verdad. Por eso sabemos que estamos en error. Entonces, como tú conoces la verdad, ahora eres capaz de darte cuenta que has cometido el error. Entonces, en otro tiempo después vamos a hablar con respecto al tabernáculo y todos los simbolismos que hay en él. Los dos querubines están sobre la cubierta del arca del pacto. El arca está en lo más profundo del tabernáculo y allí se manifestaba la presencia de Dios. En ese lugar solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación. Esa fiesta representa el día en que Jesús vendrá a borrar el pecado del pueblo y acaba con la iniquidad del mundo. El tabernáculo, que lo vamos a estudiar cuando terminemos el Génesis, el tabernáculo es el mapa que Dios nos dio para que sepamos cómo regresar a Él. Ahora nosotros tenemos el Nuevo Testamento reveladito, pero ya en el Antiguo Testamento estaba la forma, pero como el acceso estaba cerrado a los judíos, Jesucristo les dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece. Y si ustedes denotan eso, a vosotros parece, Jesús le está diciendo, ustedes no encontraron la vida en la palabra. No. A vosotros parece que en ella encontrás palabras de vida eterna, pero no las encuentran ustedes. ¿Por qué? Porque al que tenían que encontrar en la Escritura para encontrar la vida, tenían que encontrarlo a Él. Entonces, yo dejé hasta ahí el tema y vamos a leer este texto para terminar. En Juan, capítulo 5. Ya les dije yo que iba a ser más corto hoy día, no va a ser 2 horas de... Escuche bien. Juan 5:39, palabras de Jesús, en adelante, para que vean. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Jesucristo está cuestionando que realmente tengan la vida eterna, porque ellos creen que la encontraron, pero no la están encontrando. ¿Por qué? Porque están encontrando que Caín era hijo del diablo, porque están encontrando todas esas cosas, pero menos lo principal. ¿Qué es lo que era lo principal? Él, ¿cierto? Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces lo principal es ver a Jesús en eso. Entonces es imposible que nosotros leamos el Génesis sin ver a Jesús, por hermano. Porque ¿qué es lo que sigue diciendo aquí? Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Recuerden el árbol de la vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibir la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza.
Porque si creyeses a Moisés, ¿me creerías a mí? Porque de mí escribió él. Entonces, si Jesús dice eso, ¿por qué todavía hay personas que me dicen que está mal? Eso es lo que uno dice, lo que está como tan... Claro. Cuando yo converso, por ejemplo, con los hermanos adventistas, y ellos me dicen, no, el árbol literal, el árbol bien lateral, literal, el árbol de la ciencia viene literal. Entonces, yo les podría decir, a vosotros parece que no encontrar palabras de vida eterna, porque no ven a Cristo. Y cuando Él está hablando, dice, porque Moisés escribió de mí, lo que está diciendo que Génesis, que Éxodo, que Levítico, que Número y que Deuteronomio, el personaje principal que está ahí es Jesús. Buscan alguna parte que menciona a Jesús. Si tú lo buscáis así, no. Entonces, ¿cómo está? Escondido en figura, en simbolismo. Y ahí es donde nosotros tenemos que abrir nuestra mente, nuestro corazón, para poder comprender la revelación de Dios. Que el Señor los bendiga. ¿Pregunta? No, ¿Hay preguntas? no solamente decir que bendito sea Jesús, porque por Él nos quitó toda maldición, apareció y quitó toda maldición. Amén, amén, así ha hecho. Y podemos llegar a él confiadamente. Confiadamente. Entonces esto es bueno para nosotros entender, ¿cierto? Y así, por hablar así, te va a llegar a la conclusión, no, tú eres un solo Jesús. Importa, hermano. A mí no me ofenden que me digan que soy solo Jesús. No me ofenden. De hecho, me siento, cuando me dicen así, me siento privilegiado. Pero ¿por qué yo no digo que soy solo Jesús? Porque yo no soy solo Jesús, porque el solo Jesús no solamente cree cositas que yo estoy creyendo. El solo Jesús dice que todo el mundo tiene que hablar en lengua, que todos y tienen diferentes tipos de doctrinas que yo no sigo. Entonces yo no puedo ser de ahí. Pero sí hay cosas que... Y si me dicen solo Jesús, porque cuando oro digo en el nombre de Jesús, porque cuando termino digo en el nombre de Jesús, bueno, Pero único nombre, es el único. nombre. Por eso que Al mencionar a Jesús estamos mencionando. yo escucho hermanos de repente orar y me dicen el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. A mí no me molesta, porque yo sé que estamos hablando al mismo Dios, para mí no es problema. Pero también entiendo que yo con decir a Jesús, yo nombro la deidad en su totalidad. Yo un día conversé con un solo Jesús y dijo que no asiste a ninguna iglesia porque ahí nombran al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo y no, quieren nombrar a solo Jesús. Exactamente. Por ejemplo, los solo Jesús, ellos bautizan en el solo Jesús. Si yo llegara ahí, lo primero que me dirían a mí, usted, ¿en qué nombre fue bautizado? Yo le diría en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. No, tenéis que bautizarte en eso. Yo no hago eso. ¿Por qué no hago eso? Porque aunque todos los que estamos aquí los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos los que estamos aquí, aunque no lo hicimos con el nombre revelado, ya, y ahí el tema que no compete ahora, pero todos los que se bautizaron en el nombre del Padre y del Espíritu Santo son personas que confesaron que Jesús era su Señor. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Para qué? Pero, cuando uno tiene que enseñar lo que es correcto. Yo quisiera hacerlo, pero todavía falta luz. Porque cuando uno habla los temas, porque yo cuando digo Jesús, la gente le gusta verlos separados, le gusta ver a Dios así, separado, como que no, así. No. Yo nombro a Dios, ¿cierto? Y entendiendo de que hay en su manifestación, que aquí está el Espíritu Santo, eso yo lo entiendo. No está Jesús, si Jesús está con un cuerpo glorificado, si estuviera Jesús aquí como personaje, lo veríamos a él en su cuerpo, pues. Eso uno lo entiende. De repente se parecieran cosas ridículas y la gente pelea por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces solo Jesús no cree en eso. El solo Jesús cree que Jesús mismo también es su mismo papá. Entonces yo tampoco creo en eso, porque yo creo que Jesús salió del Padre, que es distinto. Pero me honran cuando me dicen que yo soy solo Jesús por hablar estas cosas. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Vamos a cantar una alabanza para hacer el servicio de ofrenda. Muchas bendiciones a los hermanos que nos escucharon. Que el Señor los bendiga grandemente.